Bienvenidos a otro programa de Hablemos de Economía. Seguro viste la miniatura y el título y te estarás preguntando ¿qué tiene que ver Carlos Saúl Menem con Juan Domingo Perón? ¿Por qué existe una enorme diferencia entre Argentina y países desarrollados tales como Estados Unidos? Para responder dichas preguntas, recurriremos al bestseller internacional ¿Por qué fracasan los países?, el cual dedicó algunas páginas a nuestro país, destacando dos momentos cruciales que sembraron las semillas de la decadencia argentina. Y hoy exploraremos esos momentos a fondo. En primera instancia, Robinson y Acemoglu subrayan que la designación a dedo de jueces para el Tribunal Supremo por parte de Menem y Perón, con el fin de fortalecer su propio poder político, debilitó la independencia judicial y amplió su control sobre las instituciones judiciales. Esto les permitió ejercer un poder más directo y sin restricciones en sus respectivos periodos presidenciales. Esto sin duda tuvo consecuencias nefastas para la democracia, el Estado de Derecho y la estabilidad del país de los años venideros. Pero para comprender cómo llegamos a este punto, veamos un poco de historia. Comencemos abordando el caso de Perón. Cabe resaltar que en el periodo anterior de ser elegido como presidente, el tribunal había adoptado una decisión que afirmaba que el Comité de Relaciones Laborales Nacionales de Perón, el cual tenía el objetivo de regular las relaciones laborales, era inconstitucional, ya que el comité pretendía asumir funciones que podrían interferir con la autonomía sindical y concentrar demasiado poder en manos del Poder Ejecutivo, contradiciendo los principios constitucionales que buscaban equilibrio y separación de poderes en la República Argentina. Muy astuto, Simpson. Siendo que inconstitucional refiere a que contradice la Constitución Nacional de Argentina. Bien, es digno de mención que situaciones similares no fueron exclusivas de Argentina, sino que también se vivieron en los Estados Unidos. En su campaña de reelección en 1936, el expresidente Roosevelt, del cual hablaremos y profundizaremos un poquito más adelante, criticó considerablemente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, al igual que Perón lo hizo en su campaña de 1946 en Argentina. Lo importante en este punto es que 9 meses después de iniciar el proceso de juicio político contra los jueces, la Cámara de Diputados destituyó abruptamente a 3 de los jueces, sumándose a la renuncia del cuarto. El Senado aprobó la propuesta y Perón se salió con la suya, nombrando a 4 jueces nuevos a dedo. Y como dichos jueces respondían a Perón, el resultado fue un debilitamiento del tribunal, que lo liberó a Perón de límites políticos, otorgándole un poder ilimitado prácticamente, de una forma muy parecida a los regímenes militares de Argentina antes y después de su presidencia. Así como Perón pudo formar un tribunal afín a sus ideas, esto ha pasado a ser una costumbre desde entonces, donde cada nuevo presidente argentino elige a sus propios jueces del Tribunal Supremo. De esta forma se acabó con una institución política pluralista que podría haber impuesto ciertos límites al Poder Ejecutivo, el cual tiene la responsabilidad principal de implementar y ejecutar las leyes promulgadas por el Poder Legislativo. Ahora se estarán preguntando ¿qué tiene que ver Carlos Saúl Menem con esto? En el caso de Carlos Menem, presidente de Argentina en la década de 1990, este también recurrió a estrategias similares para influir en la composición del Tribunal Supremo, intentando persuadir a los jueces existentes para que renunciaran, y al no lograrlo propuso la ampliación del tribunal, para nombrar nuevos jueces que respondan a sus intereses políticos. Esta táctica le permitió a Menem afianzar su mayoría en el tribunal y debilitar aún más la independencia judicial. Para contextualizar, el Tribunal Supremo constituido había sido nombrado después de la transición a la democracia en 1983 por el presidente Raúl Alfonsín. Y como se trataba de una transición democrática, no debería haber razones para que Menem nombrara su propio tribunal. Pero curiosamente en sus intentos de persuasión, Menem llegó a ofrecer una embajada al juez Carlos Fait. Sin embargo, la oferta fue rechazada y Fait le respondió enviándole un ejemplar de su libro Law and Ethics, con la nota: cuidado, yo escribí esto. Sin embargo, 3 meses después de asumir como presidente, Menem envió una ley a la Cámara de Diputados, proponiendo ampliar el tribunal de 5 a 9 miembros. Uno de los argumentos fue el mismo que Roosevelt en 1937. El tribunal tenía sobrecarga de trabajo. La ley fue aprobada rápidamente por el Senado y la Cámara, lo que permitió que Menem nombrara a 4 jueces nuevos. El siguiente paso fue volver a redactar la Constitución, para eliminar el límite de mandatos y poder así presentarse a presidente de nuevo, sabiendo que en Argentina, antes de Menem, el mandato presidencial duraba por ley 6 años. Después de ser reelegido, Menem quiso modificar de nuevo la Constitución
pero se lo impidieron, no las instituciones políticas argentinas, sino su propio partido peronista, que después de muchos años de siesta se rebeló. Caso Roosevelt de Estados Unidos. Es esencial destacar este caso porque nos permite diferenciar entre instituciones pluralistas, como la de Estados Unidos, y no pluralistas, como en parte son las de Argentina. Contextualizando este caso, en el contexto de la Gran Depresión de 1929, la producción industrial se redujo a la mitad y la inversión se desplomó. Ante esta situación crítica, Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos en dicha época, propuso políticas para contrarrestarla. Este paquete de políticas fue conocido como el New Deal. Franklin Roosevelt se enfrentó a un desafío significativo con la Corte Suprema mientras intentaba implementar este ambicioso New Deal. Lo recontra importante en este caso es que la Corte declaró inconstitucionales algunas de las propuestas clave de Roosevelt en su New Deal, tales como la Ley de Recuperación Industrial Nacional, que buscaba impulsar la recuperación industrial mediante la regulación de las condiciones laborales y el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, llevando a una escalada de tensiones entre el presidente y la judicatura. Roosevelt, en un intento de superar la resistencia de la Corte, propuso aumentar el número de jueces mediante su Court Packing Plan. Aunque esta iniciativa no se concretó, marcó un punto de inflexión en la relación entre la rama ejecutiva y la judicial. La Corte, al percibir la amenaza a su independencia, comenzó a respaldar algunas políticas del New Deal en un fenómeno conocido como Switch in Time That Saved Nine, el cual ayudó a preservar la independencia judicial y a evitar un conflicto más amplio entre los poderes ejecutivos y judicial y no llega a casos extremos como los de Menem o Perón en Argentina. Las consecuencias de este conflicto fueron significativas. Aunque Roosevelt no logró cambiar la composición de Corte, la dinámica de poder entre las ramas del gobierno se alteró. La Corte empezó a respaldar ciertas medidas del New Deal, pero el episodio dejó una marca en la historia política y judicial de Estados Unidos. En este sentido, la historia posterior demostraría que las instituciones políticas inclusivas no solo resisten amenazas de externación, que también preservan su propia continuidad y la salud del sistema democrático. Pasemos a un nuevo segmento que menciona por qué es grave, según Robinson y Acemoglu, que se debilite a un tribunal de esta forma. Los autores destacan la importancia del pluralismo, el cual implica la existencia de múltiples grupos, partidos o intereses que coexisten y compiten de manera legítima dentro de un marco democrático. Las instituciones pluralistas, como el Parlamento o los medios de comunicación independientes, sin pauta, están diseñados para resistir la concentración de poder en manos de un solo individuo o grupo, promoviendo en cambio la inclusividad y la representación de diversas voces en el proceso político. Por ello es recontra mil importante saber que el pluralismo político es esencial para la salud y estabilidad de una sociedad democrática, ya que permite la toma de decisiones basadas en la negociación y el consenso, destacando que en el tejido de instituciones políticas pluralistas se levanta un círculo virtuoso que defiende a estas instituciones contra la concentración del poder. Este fenómeno ha quedado en evidencia en momentos cruciales de la historia, como cuando Franklin Roosevelt intentó desafiar el control del Tribunal Supremo, como contamos recién, o cuando Sir Robert Walpole en 1723 buscó imponer arbitrariamente la ley negra, la cual se trataba de la pena de muerte para aquellos que roben vacas o talen ilegalmente árboles. Como conclusión, el pluralismo importa porque permite resistir tales intentos de usurpación, revelando su verdadera fortaleza, y al mismo tiempo consagra el principio fundamental del Estado de Derecho, donde las leyes son aplicadas de manera equitativa para todos. Este principio es incompatible con una monarquía absolutista e impide que las leyes sean herramientas para la usurpación de derechos por parte de un grupo sobre otros, tal como sucede muy explícitamente en Venezuela o Corea del Norte. Además, el Estado de Derecho allana el camino hacia una participación política más amplia y una mayor inclusividad al proclamar que las personas deben ser no solo iguales ante la ley, sino también ante el sistema político. Por lo tanto, el equilibrio entre pluralismo, Estado de Derecho y participación ciudadana refuerza la resistencia contra cualquier intento de debilitar las bases de una sociedad democrática. Con el pluralismo, ningún grupo quiere ni se animaría a derrocar el poder de otro, por miedo a que su propio poder después sea cuestionado.
Al mismo tiempo, la amplia distribución del poder hace que dicho derrocamiento sea difícil. Un Tribunal Supremo puede tener poder si recibe un gran apoyo de segmentos amplios de la sociedad dispuestos a rechazar intentos de viciar la independencia del tribunal, tal como pasó en Estados Unidos en el caso que mencionamos, pero no en Argentina, donde estos segmentos amplios de la sociedad brillaron por esa ausencia. Los legisladores argentinos disfrutaron de debilitar el tribunal, aunque anticiparon que eso podía poner en peligro su propia posición. Una razón es que con instituciones extractivas hay mucho que ganar al derrocar al Tribunal Supremo y los beneficios potenciales compensan los riesgos. Y estas instituciones son extractivas porque tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto. Las luchas internas para hacerse con el control de las instituciones extractivas con frecuencia conducen a guerras civiles y el caos generalizado, lo que conduce a la inexistencia permanente de la centralización estatal, tales como muchos países de África subsahariana, algunos de América Latina y del sur de Asia. Las instituciones políticas inclusivas, en cambio, permiten que florezcan medios de comunicación libres, y dichos medios, a su vez, hace que sea más probable que las amenazas contra instituciones políticas y económicas inclusivas sean ampliamente conocidas y resistidas. En cambio, esa libertad es imposible bajo instituciones políticas extractivas, ya que el absolutismo o la dictadura ayudan a estos regímenes extractivos a impedir incluso la formación de una posición seria, tal como Kim Jong-un, que la semana pasada ganó con el 99,9% de los votos. Así que cerrando con que cuando hay un conflicto sobre las instituciones, lo que suceda dependerá de qué personas o grupos ganen el juego político, quién puede conseguir más apoyo, obtener recursos adicionales y formar alianzas más efectivas, siendo que del ganador depende la distribución del poder político en la sociedad. Muchas gracias por este video, deja tu like para más videos como este y suscríbete para estar al tanto cuando suba más videos. Chau.